Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. La inclusión, la democracia participativa, la igualdad, todo lo que significa el socialismo bolivariano, retomar el camino de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar, para nosotros es redimir a nuestros mártires, a nuestros héroes. La captura de Nicolás Maduro no solo estremeció al poder en Venezuela, también dejó al descubierto a un personaje que hasta ahora había vivido en las sombras. Un hombre joven, extranjero, silencioso y multimillonario. Mientras Delcy Rodríguez juraba como presidenta interina el lunes 5 de enero, un nombre comenzó a repetirse en informes de inteligencia, redacciones europeas y despachos de Estados Unidos. Youssef Abou Nassif Esmaili. Tiene 36 años, es libanés y es la pareja sentimental de la mujer más poderosa de Venezuela. ¿Cómo un hombre casi desconocido logró una fortuna de millones de dólares en Venezuela? La mayoría de las personas que han estado en cargos de poder donde deben administrar son inmensamente ricos en Venezuela, y eso también es una situación que hace complejo que una transición hacia la democracia, porque no quieren soltar justamente estas ventajas que han obtenido y estas grandes fortunas, porque eso implicaría siempre enfrentar la justicia de alguna manera. De hecho, una de las características inherentes a la revolución bolivariana ha sido ese nepotismo. Lo pudimos ver en la juramentación de la propia Delcy Rodríguez. Está Delcy Rodríguez juramentándose frente a su hermano y lo hace sobre la Constitución en la mano del hijo de Nicolás Maduro, es decir, todo el cuadro absolutamente familiar, donde toda esta dinámica que durante muchos años fue una de las críticas de la izquierda, de decir que esos eran clanes familiares, su comportamiento en el ejercicio del poder ha sido claramente incluso en el caso venezolano, hay que decirlo, el periodo democrático, si una característica tuvo fue que trató de evitar al máximo el nepotismo. En la revolución bolivariana el nepotismo, esa conducta en la cual yo favorezco amigos y familiares, es absolutamente presente. Para el chavismo el Estado siempre fue un botín, una forma es una cleptocracia, es donde los delincuentes, los ladrones están al mando, y precisamente para ellos era muy importante apoderarse de todo a su paso. Esa es la consecuencia de la pobreza, porque de alguna manera mucha gente no ata cabos ni se percata que las grandes violaciones de derechos humanos, por ejemplo el hambre, la destrucción de los hospitales, de la educación, de los servicios públicos, tiene su génesis en la corrupción, en que se robaron todo y no hubo inversión pública en aquello que es realmente importante, pero además le restaron capacidad a los privados. Es decir, que los privados no hagan, lo hacemos nosotros, pero en vez de hacerlo, finalmente se roban el dinero. Hasta 2010, Youssef Abou era apenas un empleado más. Trabajaba para Interbursa, una firma de corretaje latinoamericana. Nada hacía prever lo que vendría después. Con el ascenso político de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, hoy presidente del Parlamento, Youssef y sus hermanos Omar y Jamal comenzaron a construir algo mucho más grande, un conglomerado empresarial que hoy abarca importaciones de alimentos, construcción, turismo, bienes raíces, empaque industrial y salud. Según Corriere della Sera, los tres hermanos acumularon una fortuna cercana a 500 millones de dólares. En los pasillos del poder chavista ya tenían un apodo, el Grupo Árabe. Varias empresas fueron registradas fuera de Venezuela, incluyendo Hong Kong, un paraíso clave para operaciones opacas. Desde la creación de los paraísos fiscales, en este momento con el sistema financiero internacional, permite justamente esta evasión fiscal de manera mucho más amplia. Entonces, ¿qué hizo Delcy Rodríguez con este grupo de empresarios? ¿Por qué Hong Kong? Bueno, primero Hong Kong es una de las primeras rutas que abre, no se le debe a Youssef, se le debe a Alex Saab, cuando crea Group Grand Limited, que es una empresa que empieza a traer alimentos y se percatan que la puede registrar en Hong Kong, tener las cuentas en Hong Kong y están protegidos de cualquier mecanismo de petición de información. Hong Kong no colabora con las peticiones que hace el resto de los sistemas de justicia en el mundo para tratar esquemas de lavado de activos. Entonces casi que un paraíso, y es muy funcional porque los controles son bastante débiles. Entonces por eso crean empresas que son ficticias allá, facturan allá, y además tiene una banca que puede, digamos, diversificarse
puedes enviar dinero a casi cualquier lugar del mundo desde Hong Kong. Entonces se colocaron esa base ahí. Ha sido muy utilizada no solo por los esquemas de Delcy, por los esquemas del mismo Maduro, pero también de muchos subalternos que han estado vinculados con el negocio petrolero. El negocio petrolero venezolano, ellos bajo la excusa de evadir las sanciones, crearon una cantidad de traders o de intermediarios para vender el petróleo por fuera. En eso también está Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque era ministro de hidrocarburos. Siendo ministro de hidrocarburos, dominaba todo el sistema de distribución de petróleo. Y bueno, empezaron a vender a empresas fantasmas, pero también empezaron a generar además un esquema de venta en criptoactivos y un esquema de venta de petróleo en efectivo, de modo que los barcos viajaban y traían euros, dinero en efectivo, y ese dinero ingresaba a las arcas de PDVSA, tal como lo hacen con las estaciones de servicio, que ahí también Delcy Rodríguez tiene otro gran negocio, que es que las estaciones de servicio cobran en divisas y esas divisas las revenden en el mercado negro y obtienen un diferencial que empobrece finalmente a la sociedad. De todo esto han hecho grandes negocios. Y Hong Kong precisamente es eso, es por la debilidad de los controles en materia de lavado de activos y que es una banca muy ágil que permite colocar dinero en casi cualquier lugar. La razón por la cual Estados Unidos amplía las sanciones de las sanciones individuales que se estaban aplicando hasta aquel entonces, en ese momento se sancionaba a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a los individuos, pero en 2019 se decide sancionar sectorialmente y se sanciona el sector petrolero en Venezuela porque la dinámica de los testaferros era muy difícil de seguir y particularmente la lógica de las criptomonedas hace que muchos de los pagos se hagan sin que queden registrados en el sistema financiero. Entonces Estados Unidos, en lugar de poder seguir individualmente a 200, 300 actores del régimen venezolano y a sus respectivos testaferros, prefirió iniciar una dinámica de sanciones sectoriales sobre aquellos negocios de los cuales se estaban alimentando o se estaban enriqueciendo los actores del régimen. Entonces esta dinámica hace que lamentablemente se esparza la sanción a otros sectores de la ciudadanía, pero lo fundamental es tratar de evitar que utilicen paraísos fiscales o nodos comerciales en los cuales puedan ocultar su riqueza. De hecho, en el caso venezolano se especula cómo el régimen y los actores del régimen durante mucho tiempo tenían sus riquezas en los propios Estados Unidos, es decir, el descaro del régimen, todos los negocios que hacían con la dinámica de alimentación, las cajas CLAP en las cuales se vendía un producto a unos altos sobrecostos y esa riqueza se ocultaba en los Estados Unidos. Después de 2019 eso va a cambiar y hoy pues este régimen particularmente tiene que recurrir a toda la dinámica del sistema financiero oculto y a las criptomonedas para evitar las sanciones. Entre 2017 y 2018, Venezuela atravesaba una de sus peores crisis humanitarias: escasez, hambre, migración masiva, y en medio de ese colapso, los negocios florecieron. Un informe de la DEA de Estados Unidos reveló que Yusef Abu y sus hermanos recibieron contratos por $413 millones a través de los CLAP, cajas de comida subsidiada, alimentos de baja calidad, denuncias por sobreprecios, productos vencidos y manipulación política. Mientras millones de venezolanos sobrevivían con una caja mensual, el grupo árabe multiplicaba su fortuna. Los contratos coincidieron exactamente con el periodo en que Delcy consolidó su control en áreas económicas clave del régimen. Fue un caso donde sin tener nada, entonces aquí no vamos a entrar si fueron sobrefacturados o no facturados, pero no hay ninguna licitación, es decir, que fue dado a dedo. Entonces esto en una democracia no puede ser. No puede ser que justamente porque tú estás cerca del poder, es más importante estar cerca del poder que ser competitivo. Tristemente, una de las características inherentes a la revolución bolivariana ha sido cómo se ha montado una estructura de corrupción que se vale de los servicios del Estado para mantenerse en el poder, subordinando, extorsionando al ciudadano y enriqueciéndose actores que son estratégicos y que se han convertido en protagonistas de la revolución bolivariana. En el caso colombiano, uno de los más famosos y que es considerado como uno de los testaferros de Nicolás Maduro es precisamente el barranquillero Alex Saab,
cuyas investigaciones, sobre todo el trabajo que ha hecho la gente de Armando Info, demuestran que tienen profundas vinculaciones en dinámicas en las cuales se enriquecían a partir de la miseria de los venezolanos. Crearon una crisis para instrumentalizar la alimentación como un mecanismo para ganar dinero, pero tiene otra propiedad, que es lavar activos. ¿Por qué? Porque las empresas que sirven de intermediadoras y también de vendedoras en el extranjero de ese dinero pueden facturar lo que quieran. Pueden facturar dinero de cualquier actividad ilícita a cuentas de decir de que estaban comprando y vendiendo comida. Es decir, de un negocio que parece lícito, puede haber una ilicitud, y esa es la razón por la que la DEA está tras esto diciendo, bueno, ¿cómo es que entra esta cantidad de dinero y cuál es lo que sale y cuál es el origen de los fondos? Y bueno, ellos se amparan diciendo, bueno, estamos en emergencia y debemos alimentar a una población que tiene una hambruna además creada, diseñada, una situación humanitaria de diseño, y tanto que dictaron leyes. En Venezuela existe una ley, por ejemplo, que se denomina ley antibloqueo, que es una ley que permite que el Estado genere una gran cantidad de actividad contractual pública dentro y fuera del país de manera subrepticia, es decir, sin que se sepa con quién, cómo se paga ni a dónde llega el dinero. Escudados en decir, para que los Estados Unidos no nos persiga el dinero que es del Estado y para poderle servir al pueblo, así mismo dice la ley, entonces toda la actividad es secreta. Incluso es delito que algún funcionario revele cómo se producen las actuaciones así. Pero la comida no fue suficiente. En 2019, los hermanos Abu Nasif encontraron un negocio aún más sensible: la salud. Vendieron kits de hemodiálisis al Instituto Venezolano de Seguridad Social por más de 145 millones de euros. Mientras tanto, hospitales públicos colapsaban, pacientes renales morían por falta de insumos, familias denunciaban abandono total del Estado. El contraste es brutal. En un país sin medicinas, los contratos médicos se convirtieron en otro negocio millonario, y justo después llegaría la pandemia y un nuevo salto económico. Finalmente, fíjate que las grandes casos de corrupción están íntimamente vinculados con las grandes necesidades. Manipular la necesidad, generarla y hacer un negocio de eso. Por eso es que algunos dicen, finalmente esto podrá ser llevado ante la Corte Penal Internacional por crimen de exterminio, pero siempre ha tenido el problema técnico entre algunos abogados que hemos debatido el problema, diciendo cómo demostramos el dolo, cómo demostramos que es dolosamente. Es decir, que ellos quieren que la gente muera o se vaya. Entonces ahí hay un grave problema, porque algunos dicen, van a alegar que es torpeza, van a alegar que son unos incapaces, cualquier cosa. Entonces, pero no es descabellada la idea. Desde el punto de vista técnico, es posible que caiga en ese tipo penal. El negocio de la salud se ha convertido en un negocio donde tristemente algunos actores se han catapultado. Hay gente que se ha hecho muy rica en Venezuela gracias al acceso, pero ese acceso lo tienen porque el gobierno les permite o les da casi que los monopolios de esos sectores, y eso implica un nivel de corrupción donde la persona que atiende la dinámica de servicios de salud en un municipio, en un estado determinado de Venezuela, es porque es el amigo del gobernador, o porque le está pasando una coima, o porque la misma autoridad recibe unos dineros. Por eso el esquema de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez No Extraña, no son los únicos. Dentro de la dinámica del chavismo está la dinámica de corrupción, que en algún momento se llegaba a decir que los generales prácticamente estaban divididos por sectores. Entonces había uno que le decían el general Papa, porque era el que comercializaba toda la dinámica de Papa, el general, por decir algo, gaseosa, porque era el que tenía las bebidas, colas y refrescos. La dinámica de corrupción del régimen ha sido tan fuerte que en efecto ha llevado al país a una emergencia humanitaria compleja y prolongada, pero hay sectores que se han enriquecido de forma sustancial, cuyas fortunas hoy son inexplicables. Mientras un país está en emergencia humanitaria compleja y prolongada, en Caracas había vitrina de Ferrari. O sea, una dinámica de absoluto choque de realidades, centros comerciales donde estaban las mejores y más exclusivas tiendas del mundo, pero donde solo entraban algunos actores que incluso no podían moverse internacionalmente por sus propias sanciones,
pero que compraban bienes de lujo que en otros países de América Latina se consiguen con mucha dificultad, pero que en Venezuela están concentrados. Venezuela es un país de paradojas en el cual hay una élite que se ha enriquecido, una élite chavista de la cual pertenecen claramente los Rodríguez y toda la cúpula chavista, y una población que ha sido empobrecida, vilipendiada e incluso extorsionada por una caja de alimentos. Con la pandemia llegó una nueva marca, OK Mart, una cadena de mini mercados de alto nivel ubicados en zonas estratégicas de Caracas. Mientras el salario mínimo se pulverizaba, OK Mart recaudaba cerca de $500 millones al año, productos importados, precios inalcanzables, clientes vinculados al poder. Según medios europeos, la relación con Delcy abrió puertas que para otros empresarios siempre estuvieron cerradas. OK Mart se convirtió en símbolo de una Venezuela partida en dos, la del hambre y la del privilegio. En Venezuela hay un fenómeno que se llama la boliburguesía, y la boliburguesía es desde el periodo de Chávez, que son jóvenes, muchos de ellos, que reemplazaron a las élites económicas existentes en Venezuela, que desplazaron los negocios tradicionales y que fueron cooptando los espacios de la economía gracias al patrocinio, padrinazgo que tenían del régimen. Muchos de ellos son testaferros de actores específicos. Venezuela, por ejemplo, aunque uno no lo crea, es uno de los países donde más se mina criptomonedas, y esa es una dinámica que surge precisamente en esas dinámicas de boliburguesía, donde sectores beneficiarios del régimen podían acceder a negocios, y de hecho pues el sector petrolero se vio afectado, todo el sector industrial se vio afectado, e incluso también hay que decirlo, algunas de las industrias tradicionales y de las élites tradicionales del sector industrial en Venezuela se han tenido que plegar a los intereses de la revolución bolivariana, es decir, para poder seguir funcionando tienen que pagar unas coimas muy altas al régimen para poder llevar su operación comercial o industrial en territorio venezolano. Entonces hay empresas que no han desaparecido de Venezuela, que prevalecen, pero no prevalecen porque hayan logrado encontrar una estrategia de negocios que les haya permitido pasar por todas estas diferentes crisis económicas, sino porque básicamente cedieron, concedieron o se doblegaron a las dinámicas de corrupción del régimen venezolano. Y de hecho se sabe de funcionarios que para poder actuar económicamente en Venezuela piden citas con altos jerarcas del chavismo, y la cita se cobra en millones de dólares. No importa si vende o no vende, lo que importa es que esté abierto. Lo que importa es que tenga una caja registradora del CENIAT, que es el servicio de recaudación, es como la DANA en Colombia, o la DIAN, etcétera, y que tú puedas decir que vendiste, porque nadie te va a fiscalizar. Finalmente, esto es fundamental que estén abiertos porque sirven para el lavado de activos. Tú no me vas a decir que esa cadena de tiendas vendió $500 millones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si vendió 50 o 100, es posible, pero facturó los 500. ¿De dónde vino el resto? Ese resto vino de actividades ilícitas que entraron por esa facturación, pagaron impuestos e ingresaron a la banca lícitamente, entre comillas. Y eso permite que tu dinero mal habido que viene de otros esquemas, por la venta de oro, diamantes, etcétera, por fuera, que en Venezuela es un gran negocio al que también está vinculado el poder, y sobre todo los hermanos Rodríguez, puedan tener donde llevar cantidades de dinero y obtener una facturación, y que ese dinero entre a una cuenta legal en la banca interna de Venezuela, y que luego te hagan transferencias como si hiciste algún servicio o lo que sea, o te paguen lo que sea, de modo que hacer una cantidad de actividades económicas circulares, es decir, lo que entró ilícito finalmente circula por la banca, sale lícito y puedes lavar activos. Eso es esencialmente lo que la racionalidad de que haya este tipo de negocios que son absolutamente inalcanzables para el 90% de la población. Delcy Rodríguez no es una figura improvisada, hija de un guerrillero marxista asesinado bajo tortura
creció como la hija del mártir. Ella y su hermano Jorge encontraron en la revolución un camino de ascenso y venganza histórica, pero su vida privada también revela grietas. Fue pareja del actor Fernando Carrillo, quien la llama el amor de su vida. Hoy comparte su intimidad con un empresario señalado por enriquecerse durante la tragedia venezolana, y mientras Delcy habla de liberar presos políticos, su círculo íntimo sigue bajo la lupa internacional. ¿Podrá Delcy Rodríguez sostener su poder sin que la historia de Yusef Abu Nazif termine arrastrándola? Es casi imposible que las investigaciones que se están llevando en España, por ejemplo, con el caso Coldo y todos estos casos que vinculan grandes cantidades de dinero que han llegado del régimen venezolano para Podemos y una cantidad de pseudoempresarios, termine estableciendo que Delcy Rodríguez era una de las operadores principales de estos esquemas de inmensa corrupción. Es lo que se ha denominado la gran corrupción, es decir, que traspasa cualquier límite y son tal la cantidad de dinero que a veces se hace inmanejable. Tú no puedes ocultar eso. Un paneo que hizo Transparencia Venezuela inicial, que tiene muchos años investigando, la relaciona con un esquema de 141 empresas. Y estás hablando de 141 empresas en el sector de energético, en el sector deportivo, lo tienes en el sector lo tienes por supuesto en el sector de hidrocarburos, que lo manejan muy bien, en el sector de prestación de servicios, en casi cualquier área, en el sector minero, en las empresas de Guayana, etcétera. Han tenido los hermanos Rodríguez tal poder que no hay forma de que salgan bien librados de esta situación, porque no puedes ocultar tanto dinero y tal voracidad y pasar, digamos, limpio de una mirada que escrute realmente cuál fue tu participación dentro de este régimen. El régimen cambió de rostro, pero no de prácticas. El poder sigue teniendo nombres, apellidos y negocios. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el amor y dónde empieza la corrupción? Cuando el dinero y el poder se mezclan. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.